Hola, buenas tardes con todos, buenos días. ¿Se me escucha bien mi audio, por favor? ¿Me confirman? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto, Diego, muy amable. Bueno, ante todo, buenos días con los espectadores. Agradecerles por haberse citado el día de hoy al webinar virtual de la marca Edwards. Eh, Al mismo tiempo, agradecer al ingeniero Diego Sánchez por la charla que nos va a brindar. Y bueno, comentarles que por un tema de protocolos vamos a tener los micros apagados todos los espectadores para evitar interrumpir, pero que si desean hacer un tipo de pregunta en el momento, lo pueden hacer por el chat interno o levantar la mano para darle pase a que hagan sus preguntas en el momento que ustedes deseen, ¿no? Y bueno, Diego, darte a ti las gracias y darte pase para ti, ¿no? Ok, perfecto, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Em, bueno, aprovechar para agradecerles la oportunidad el día de hoy de, bueno, compartir un poco de mi conocimiento, un poco de nuestra marca. Agradecer igual a DNT por el espacio. Y bueno, vamos a empezar un poco em, comentándoles un poco de qué va a ser la charla del día de hoy. Hoy vamos a estar enfocados un poco en la parte del software de programación de los paneles BS1. Entonces, esto abarca lo que son el panel BS1 y el panel BS4. Entonces, el software es el mismo software para programar estos paneles. Es un software que lo pueden descargar de forma gratuita en MyEddy. Si de pronto alguien no tiene acceso a MyEddy, con la persona de DNT que los atiende, pueden solicitar el acceso y quiero que la charla sea muy dinámica. Entonces voy a estar trabajando un poco en el software en línea, explicándole un poco para qué se puede utilizar, qué se puede hacer. Y como mencionaba Rodolfo, cualquier pregunta la escriben en el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Y voy a ir atendiendo como las preguntas a medida que van llegando, porque me imagino que van a estar relacionadas un poco con la pantalla que voy a estar mostrando en la presentación. Em, ¿Me confirman? Sí. Ahí ven mi pantalla. Creo que sí. Bueno, el software que vamos a ver, o el software con el ¿Se cual ve? se programan los paneles BS1, BS4, es el BSCU. La instalación es una instalación muy sencilla. Inclusive yo sé que hay el grupo de DNT, ya tiene algunos videos dentro de su canal donde está cómo se hace la instalación. Básicamente es una instalación donde se coloca siguiente, siguiente, siguiente. Y para ingresar, le pide que coloquen un usuario y una contraseña que es de ustedes, con algunos temas de seguridad. Es lo único que tienen que hacer. Entonces, cuando ya tenemos instalado nuestro software, la primera vez que lo abrimos nos va a pedir que cree ese usuario y esa contraseña y luego siempre nos va a pedir colocar ese usuario y esa contraseña para acceder a nuestro software. Entonces aquí coloco mi usuario y mi contraseña. Y aquí ya tenemos abierto lo que es mi software de programación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en proyecto, tenemos que ir y darle nuevo. Y aquí vamos a crear el nombre de nuestro proyecto. Entonces, decimos nuevo proyecto. Por ejemplo, le colocamos TNT 0709, la fecha del día de hoy. Aquí ya nos crea nuestro proyecto. En caso de que tengamos varios proyectos, aquí vamos a tener el listado. Lo que yo hago es seleccionar el proyecto sobre el cual requiero trabajar y le doy a abrir a mi proyecto. Y aquí ya estamos dentro de nuestro software con el proyecto que abrimos. No es necesario tener un proyecto para cada panel. Yo puedo tener un sistema o un proyecto donde tengo varios paneles. Entonces, acá dentro de este proyecto que yo llamé DNT 0709 es donde yo empiezo a crear mis paneles. Entonces, el segundo paso es le doy clic derecho en el nombre de mi proyecto y le digo agregar panel. Y aquí pues agrego el modelo que desee. Entonces, para temas prácticos voy a agregar dos paneles, un poco para mostrarles las diferencias que existen en el software entre un modelo BS1 y un modelo BS4. Entonces, aquí creo el primer modelo que le dije que era un BS1 y voy a crear otro panel que va a ser un BS4. Entonces, aquí en mi proyecto
me van a ir apareciendo los diferentes paneles que yo voy creando. Cuando yo me posiciono sobre mi panel, miren que la primera pantalla, o aquí vamos a trabajar mucho con esta pantalla de propiedades, dependiendo la selección que yo haga en mi árbol que está aquí en la mano derecha. Entonces, si me posiciono en panel 1, me dice que es un panel BS1, toda la parte de la información del firmware. Cuando yo me conecte al panel se va a actualizar toda esta configuración. Información muy general que tiene que ver con temas de configuraciones de día-noche, con temas de un temporizador de silencio de señales. Son unas funciones básicas que tiene que ver mi panel, que van muy de la mano con la normativa de la NFPA 72. Entonces, inclusive acá tenemos opciones para configurar los parámetros de red y demás. Son cosas que se pueden hacer tanto de software como desde el teclado del panel. Tanto el panel BS1 como el panel BS4 son paneles que se pueden programar un 95% por teclado. ¿Qué es lo único que no se puede programar por teclado? La parte del módulo de extinción o el módulo de supresión, ya que estos paneles son paneles que están listados tanto UL como FM. Entonces, cuando hablamos de paneles listados FM, son paneles que pueden hacer control de extinción. Entonces, para esa parte de extinción o de supresión, sí la programación se debe hacer obligatoriamente desde el software. De resto, cualquier cambio y demás lo podemos hacer por teclado. Entonces, cuando yo despliego, aquí en mi árbol, es un menú tipo árbol. Entonces, cuando yo despliego mi primer panel, que es un BC1, aquí encuentro todas las opciones de configuración que tengo para este panel. Entonces, en la primera opción que tengo, que es contacto, aquí pues básicamente yo relaciono, escribo la información ya sea de mi cliente o el ingeniero, la persona que está encargada de la programación de este panel. ¿Listo? Entonces, esta parte de contacto son más datos informativos de la persona de contacto, ya sea de mi cliente final o de la persona que está haciendo toda la configuración del proyecto. Esta información es opcional, ¿listo? Entonces, si la desean configurar o si no, no hay ningún problema. Mi segunda opción es la opción de banner. Aquí en esta opción lo que yo coloco es la información que yo quiero que aparezca en mi sistema cuando mi sistema no tiene ningún evento activo o ninguna falla o ninguna alarma. Entonces, es lo que me va a aparecer en la pantalla cuando mi sistema está en estado normal. Entonces, por lo general escribimos sistema normal o el nombre de nuestro cliente, o básicamente tengo dos líneas de 20 caracteres cada línea. Aquí esta ayuda en línea la voy a estar consultando bastante para que ustedes se den cuenta que aquí en esta ayuda en línea que se muestra en la parte inferior, dependiendo pues la selección que yo hago, él me va a ir mostrando un poco un detalle, y en caso de que tenga opciones múltiples en la selección, pues me va a ir explicando un poco para qué es cada una de esas opciones. Mi tercera opción de menú es la parte de los NACs. Aquí en los NACs es donde yo conecto todo lo que son mis dispositivos de notificación, ya sean mis estrobos, mis sirenas o mis sirenas estrobos. Aquí ya empecemos a ver unas diferencias entre el panel BS1 y el panel BS4. Entonces, el panel BS1 físicamente tiene dos NACs, por eso aquí vemos el primer NAC. Si le doy clic, me aparece aquí la parte de la configuración del primer NAC. Y aquí en la parte de abajo el segundo NAC, y de la misma manera me aparece aquí las opciones de configuración del segundo NAC. Si yo voy al panel número 2, que es un BS4, y yo voy aquí a la parte de los NACs, ya se dan cuenta que aquí aparecen físicamente 4 NACs, porque físicamente ese modelo trae 4 NACs. Entonces lo mismo, dependiendo pues el NAC que yo seleccione, me va a aparecer aquí a la derecha toda la parte de la programación de los NACs. Entonces, esta es una de las ventanas que cambian de cuando yo creo un BS1 a cuando creo un BS4. Bueno, me va a regresar aquí al panel 1 y aquí a los NACs. Entonces, cuando yo selecciono el NAC 1, aquí me aparecen las diferentes opciones que yo tengo para configurar el NAC 1.
Y aquí era donde yo les decía que esta ayuda en línea les sirve muchísimo. Aquí en los tipos de NACs, pues dependiendo como yo quiero que sea el comportamiento de mi notificación, si sea silenciable, no silenciable, si yo quiero de pronto un patrón temporal donde yo le doy cierta secuencia, pues yo selecciono cualquiera de las opciones que yo tengo acá para configurar esa salida NAC. Por lo general, como les decía, esto ya viene configurado un poco de acuerdo a la norma, a la NFPA 72, pero en cualquier momento pueden cambiar cualquier tipo de operación que puede tener el NAC. Entonces, un ejemplo, si yo selecciono aquí este codificador básico, esta opción de codificador básico es una función en la que el panel emite ciertos patrones, inclusive uno como programador define los patrones, si va a sonar 1, 2, 3, 4, entonces es que va a pitar la sirena una vez, luego 2 veces, luego 3 veces, luego 4 veces y se va a repetir. O sea que digamos que el patrón de la sirena me lo va a dar el panel como tal. O sea, la sirena no va a ser tipo pulse, que es que se enciende y se apaga, sino es continua, pero mi panel me entrega ese codificador o esos patrones de sonido. Entonces, dependiendo de la selección que yo haga acá, pues de esa manera se me va a comportar mi salida NAC. Aquí hay unas salidas Genesis. Estas salidas Genesis silenciables o no silenciables se utilizan mucho con nuestros dispositivos de notificación. Nosotros tenemos dos portafolios de notificación, que uno es Genesis y el otro es Integrity. Ventajas que tienen de utilizar nuestros paneles con nuestros dispositivos de notificación. Pues en temas de consumo somos una marca súper eficiente, estamos por lo general en un 90% más de ahorro de corriente versus la competencia y que pues con nuestros equipos, todo lo que son nuestros estrobos, hace todo el tema de sincronización de los estrobos. Entonces, es bueno cuando tengamos equipos Genesis, seleccionar ese tipo para que envíe pues el pulso de sincronización para el tema de los estrobos. Y miren acá en la parte de la ayuda lo que yo les decía. Entonces, si yo entro aquí en la parte de tipo de NAC, pues aquí me aparece una breve descripción. Está en español. Cuando ustedes hacen la instalación, les pregunta si lo desean instalar en español o en inglés y así mismo va a quedar la ayuda. Y pues aquí aparece un poco, dependiendo la opción que yo seleccione, una breve descripción de cómo va a funcionar la salida de NAC dependiendo la selección que yo haga. Entonces, esta ayuda en línea es importante que sepan que existe para todas las opciones de programación, entonces es bien importante que la tengan en cuenta. Luego viene la parte de la clase de NAC. Entonces yo puedo tener cableados en la parte de notificación clase A o clase B. Aquí yo hago la selección de cómo va a estar cableadas mis sirenas strobo. Y aquí yo defino las etiquetas de mi salida NAC. Va muy en base a su cableado. Entonces yo tengo con este NAC alambrado las sirenas del piso 1, piso 2. Entonces puedo colocarle acá sirenas piso 1, 2, un ejemplo. Y acá tienes una segunda línea igual para sus etiquetas. Básicamente, cómo vas a llamar esa salida NAC. Para el NAC 2, exactamente lo mismo, pero aquí configuras todo lo que son las propiedades del NAC 2 y en el caso de tener un BS4, lo mismo para los otros dos NACs que tiene el BS4. Luego viene la opción de zonas. Aquí en la opción de zonas se nos va a abrir una nueva ventana. Aquí voy a explicar esta parte muy rápidamente y luego me voy a regresar cuando ya hayamos agregado algunos detectores y algunos módulos. En resumen, básicamente yo tengo acá o selecciono aquí yo la zona y a medida que yo tenga acá o cuando yo tenga aquí detectores, pues lo que hago es de mi lista total de detectores, dependiendo si es un BS1 o un BS4, aquí me aparecen filtros para seleccionar por lazo, por detectores, por módulos. Y aquí en las entradas, pues yo selecciono los dispositivos y los asigno a una zona. Esta parte de abajo son filtros para yo definir esa información de la zona, si la deseo enviar por el puerto de impresora, a receptoras que estoy monitoreando por línea telefónica por Contact ID, a receptoras TCP/IP y aquí el número de Contact ID. Entonces son unos filtros por zona hacia donde yo deseo enviar esa información a terceros. Y aquí en esta parte de la izquierda,
un poco yo puedo definir por zona también el comportamiento. Cuando yo les hablaba en la parte del NAC, que si yo lo configuraba como tipo codificador, entonces yo podría darle acá diferentes patrones. Entonces, por ejemplo, un patrón 2, 4, 2, 4, un ejemplo. Entonces la sirena va a sonar 2 veces, luego 4 veces, 2 veces y 4 veces. Y yo puedo definir para qué dispositivos esta zona me va a sonar de esa manera. Y puedo crear otra zona y darle un codificador diferente. Entonces esto me permite por zonas o inclusive por dispositivos tener patrones diferentes para poder tener, digamos, un patrón diferente para evacuar las personas en un evento de incendio que de pronto en una evacuación por un robo, por un sismo, bueno, diferentes eventualidades que yo pueda tener. Luego viene la parte de correlaciones. Igual se nos va a desplegar otra ventana. Aquí es donde le vamos a dar la lógica a mi sistema. ¿Cómo va a funcionar? Básicamente la matriz causa-efecto del comportamiento de mi sistema. En este momento me aparecen aquí en la parte de entradas, pues todo lo que son los eventos porque todavía no tenemos dispositivos. Pero ahorita que creemos dispositivos, pues aquí nos van a aparecer todo lo que son los detectores y los módulos para poder asignar esos eventos a ciertas entradas. Y aquí en las salidas, pues únicamente me aparecen los dos NACs, por lo que yo creé el panel BS1. Entonces, básicamente yo empiezo a jugar o a colocar qué dispositivos de entrada me van a activar qué dispositivos de salida. Y aquí en la parte superior tengo un contador de alarmas para generar zonas cruzadas o cuando se me cumplan cuántas activaciones de los dispositivos que yo tengo asociados aquí en la entrada se me van a activar esas salidas. ¿Listo? Y aquí una opción de colocar un retraso. Entonces, ahorita que creemos dispositivos y módulos, vamos a regresar aquí a la parte de correlaciones para que les quede un poco más claro cómo se hace esa parte de correlacionar o darle esa funcionalidad a su panel. Nuestra siguiente opción del menú es la tecla de usuarios. Esta tecla de usuarios, déjenme cerrar nuevamente. El panel trae aquí dos teclas, estas dos teclas, las que están debajo de la opción de silenciar panel. Estas dos teclas son dos teclas que yo puedo programar, yo puedo darles una función. Entonces, estas dos teclas se programan precisamente aquí donde dice teclas de usuario. Entonces, si se dan cuenta que aparece tecla 1 y tecla 2. Entonces, básicamente yo selecciono la tecla que deseo programar, le digo un ejemplo, tengo acá ciertas funciones, entonces puedo darle activar y selecciono alguna de las correlaciones que yo he creado. Entonces, yo podría, por ejemplo, crear una correlación para abrir un módulo de salida, para abrir una puerta. Entonces, y puedo darle que active esa correlación. Entonces, cuando el cliente presione esa tecla, se va a activar esta correlación que tiene activadas, asignados los módulos para la liberación de las puertas. Entonces, básicamente, aquí tenemos tecla 1 y tecla 2. Defino una función y selecciono la correlación que deseo activar o restaurar dependiendo pues la programación de mi panel. Luego viene aquí en la parte de nuestro menú a la izquierda todo lo que dice CMS. Esto que dice CMS es toda la parte de la configuración de colocar mi panel a transmitir a centrales de monitoreo. Entonces, nuestro panel BS1 y BS4 puede transmitir de dos maneras. Una es por línea telefónica. Esta parte de línea telefónica es lo que configuramos aquí donde dice marcador telco, telco cuenta 1 y telco cuenta 2, que son las mismas opciones que me aparecen acá. Si yo selecciono aquí telco, marcador telco, es lo mismo que si yo le diera clic acá al icono de marcador telco. De igual manera, si me paso a la cuenta 1 y cuenta 2. Entonces, esta parte de telco está asociada a todo lo que es la parte de transmitir mis eventos por Contact ID por línea telefónica. Limitaciones. Estos paneles pueden transmitir por línea telefónica a dos centrales de monitoreo. Entonces, por eso me aparece aquí cuenta 1 y cuenta 2. ¿Listo? Este panel tiene 5 tarjetas opcionales. Estos dos paneles. Para enviar la transmisión por línea telefónica necesito la SADAT.
¿Listo? Esa es la que me permite o la que yo estoy configurando aquí cuando yo configuro estos parámetros telco. Entonces, aquí en la parte del marcador, programo básicamente cómo está conectado, qué tipo de línea tengo conectada a mi panel, si va a ser una línea sencilla, una línea doble, una línea tipo modem, y pues algunos parámetros que ya vienen definidos o que por lo general se los entrega a usted la central de monitoreo, como a qué hora se va a hacer el test de prueba, como algunos tiempos del marcado, como algunos timbres antes de que la receptora conteste. Entonces son algunos parámetros que ya vienen predefinidos o en algún caso que su receptora, ya sea, bueno, no sé localmente allá cuál tengan, Telesentinel, G4S, no sé, les va a dar algunos parámetros para que ustedes puedan configurar acá. Pero básicamente lo único que tienen que hacer acá es definir el tipo de la línea que van a conectar para que él empiece a transmitir. Cuenta 1, entonces aquí es donde colocan formato Contact ID, el número de abonado o el número de la cuenta, eso se los va a entregar a ustedes la central de monitoreo, entonces les va a decir su número de cuenta es el 1425, entonces ustedes vienen acá y colocan su número de abonado o su número de cuenta. Y los parámetros de la línea telefónica a la cual el panel va a marcar. Igual, estos parámetros o número telefónico, pues se los entrega la receptora de monitoreo. Entonces les va a dar por cada cuenta, tanto un teléfono principal como un teléfono secundario. Y aquí configuro exactamente lo mismo, pero para una cuenta 2. Entonces, este panel puede estar monitoreado, como les decía, por dos centrales de monitoreo diferentes. Este por acá, por la cuenta 1, y estos parámetros por acá, por la cuenta 2. Si sigo expandiendo mi árbol, lo siguiente que yo encuentro es toda esta parte de marcadores IP y de cuentas IP, que es exactamente lo mismo que aparece acá. Entonces, marcador IP1, cuenta IP1. Y me aparecen desde la 1 hasta la 8. Lo mismo acá. Entonces, marcador 1 hasta el marcador 8 y cuenta 1 hasta la cuenta 8. Entonces, esta es la otra forma que tienen nuestros paneles de transmitir a centrales de monitoreo y ya transmiten a centrales de monitoreo sobre IP. Entonces, estos paneles pueden transmitir hasta 8 centrales de monitoreo simultáneamente. Y de la misma manera, lo que hago acá en el marcador es configuro el tipo de marcador que yo voy a seleccionar, si es Surgar, si es Fireworks, dependiendo pues la receptora que yo tenga, el protocolo Contact ID. Y aquí en la parte de la cuenta, pues selecciono igual los parámetros que me va a entregar la central de monitoreo. ¿Qué número de cuenta? Si deseo que envíe restauraciones, si la información que va a enviar va a ser por tipo de dispositivo y pues la información o los parámetros TCP/IP que tiene la receptora, tanto de la dirección IP como el puerto por el cual me voy a comunicar. Y esto mismo del marcador y de la cuenta, pero para las 8 cuentas. O sea, este panel puede estar siendo monitoreado por 8 centrales de monitoreo TCP/IP al mismo tiempo. Listo, vamos a minimizar un poco aquí todo lo que es la parte de la configuración de CMS, que es todo lo que tiene que ver con la parte de transmisiones a centrales de monitoreo. Como les decía, esto es opcional, ¿no? En sus proyectos, si no van a transmitir a centrales de monitoreo, no es necesario. Nuestra siguiente pestaña es la pestaña de comunicaciones. Aquí es donde configuramos cómo nos vamos a conectar de nuestro software al panel. Entonces tenemos 4 maneras de hacerlo. Una es tipo modem. Entonces en este caso nos serviría la misma tarjeta SA-DAT, la de transmitir a centrales de monitoreo por línea telefónica para comunicarnos con un panel que tenga un puerto de modem o si tengo un proyecto donde estoy muy lejos, cómo poder comunicarnos por una línea telefónica. Entonces aquí selecciono modem y aquí a la derecha pues me aparecería el número de teléfono y las opciones que yo tengo para esa configuración tipo modem. La segunda opción es a través de un puerto serial o inclusive aquí ya tenemos la opción USB. Esta opción de USB es una opción que salió hace aproximadamente un año. Acá únicamente teníamos la tarjeta SA232 para conectarme por serial,
pero ya existe la SA USB. ¿Listo? Entonces seleccionamos esta opción del medio, si me voy a conectar por serial o por USB. Y aquí lo que yo hago, pues dependiendo si tengo mi puerto activo o qué puerto tenga activo, pues selecciono el puerto por el cual yo me deseo comunicar, ya sea el puerto USB o el puerto COM. Para el puerto USB, ahí en MyEddy está el driver, se tiene que descargar un driver que se instala, de manera que cuando yo conecto mi puerto USB, ya directamente él detecta por qué puerto se va a comunicar. Y la otra opción es sobre TCP/IP, donde básicamente yo coloco mis parámetros de red, de los cuales tiene mi panel, para yo poderme conectar físicamente por TCP/IP. Ahí lo que necesitamos es que estemos dentro del mismo segmento de red, tanto de mi panel como de mi PC, para que nos podamos conectar. En las últimas versiones, cuando tenemos versiones de firmware 4 superior, yo tengo que habilitar, el panel por default trae la opción de HCP habilitada. Entonces tengo que entrar por la parte de menú, programación avanzada, y esa opción de HCP deshabilitarla para que me tome la IP con la cual está configurada y no tenga ningún problema ahí en la parte de comunicación. Aquí en la parte de abajo tenemos las funciones de escribir al panel, de leer desde el panel y de conectar o desconectar mi panel. ¿Listo? Entonces, esta parte de comunicaciones es algo que vamos a utilizar bastante. Luego está la parte de eventos. Aquí estos son todos los eventos que puede tener mi sistema. ¿Listo? Entonces acá está desde reinicio, alarma común, cualquier evento que puede tener. Son eventos generales, no eventos de cada uno de mis dispositivos. Y yo puedo, dependiendo de la selección del evento que yo haga, entonces por ejemplo, si selecciono por aquí el evento de reinicio, Si yo selecciono este evento de reinicio, si se dan cuenta, esta ventana de aquí, la parte de abajo, se parece muchísimo. ¿Me regalan un segundo? Entonces, este evento de reinicio, esta ventana de la parte de abajo, se parece mucho a la que yo les explicaba de la parte de las zonas. Entonces, yo también le puedo decir acá, por tipo de evento, ¿a dónde deseo yo enviar esa información? Entonces, al puerto de impresora, a qué cuentas telefónicas, a qué cuentas IP. Entonces, también puedo hacer esos filtros de información por tipo de dispositivo, como lo podía hacer por las zonas. Mi siguiente opción es la opción de impresora o FSB. Esta FSB, este equipo morado, es otro equipo que salió también con la tarjeta SA-USB. Es un bridge de comunicación que te permite estos paneles integrarlos a BMS o a sistemas SCADA por protocolos de comunicación, ya sea BACnet o Modbus, RTU o TCP/IP. Aquí recomendación, esta tarjetica, el bridge de comunicación es la SA-FSB. Esa tarjetica o ese bridge debe o funciona en conjunto con la tarjeta serial, que es la SA232. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces aquí en impresoras o en el FSB, lo que yo hago es seleccionar qué tipo de comunicación voy a tener. Entonces, si tengo el FSB, le digo que voy a tener el FSB sin supervisión. O en caso de que yo quiera conectar una impresora para que me registre y me imprima todos mis eventos, pues yo decido si mi impresora va a ser supervisada o no supervisada. Entonces, básicamente yo defino qué tengo conectado ahí. Mi siguiente opción es la opción de anunciadores. Este panel me soporta hasta 8 anunciadores. Entonces, cada anunciador se le debe colocar una dirección con un deep switch. Es el único equipo que se direcciona físicamente. Todo nuestro direccionamiento es 100% automático electrónico. Entonces, si yo le coloqué a un anunciador la dirección 1, pues lo que tengo que hacer es venir aquí a habilitar mi dispositivo y básicamente colocar el modelo del anunciador que yo tengo allá instalado. Si es un LCD o un tipo LED. Y esta parte de los expansores, a los anunciadores remotos yo puedo colocarle hasta 2 expansores de LED. ¿Listo? Entonces yo aquí también defino si tengo o no tengo expansores y pues igual puedo modificar la etiqueta
o la descripción que va a tener ese anunciador. De la misma manera para los 8 anunciadores. Y mi última opción que tengo es en mi árbol de mi menú, es la parte de dispositivos. Entonces, cuando le doy clic en dispositivos, me aparece lo primero la parte de habilitar el mapeo. Entonces, de pronto las personas que ya han trabajado con nosotros saben que el mapeo es algo muy de Edwards y Kide. Realmente es ahí algo que realmente hace la diferencia de nuestros productos. Son ventajas que les van a servir para todo lo que es la parte del mantenimiento, que hace menos vulnerable su sistema, que les entrega un detallado de cómo están cableados sus equipos físicamente. Entonces tiene muchos beneficios. Entonces, recomendación que este mapeo siempre esté habilitado. Es una función que realmente va a hacer la diferencia de nuestro sistema, de la robustez y redundancia que puede tener. Aquí defino de la misma manera si mi cableado está en clase A o en clase B. Y aquí tengo dos opciones. La parte del mapa es donde aquí vamos a ver cuando tenga mis equipos físicamente cómo están conectados. Aquí tengo pues una convención de colores que me va a indicar si tengo errores, si tengo diferencias leves, diferencias altas, dispositivos no configurados. Básicamente aquí me muestra un diagrama eléctrico o un árbol de cómo están conectados sus equipos físicamente. Y la siguiente opción, la opción de configuración de dispositivos, aquí es donde les va a aparecer todos los dispositivos que tiene su sistema. Una ventaja que tiene trabajar con nuestros sistemas es que tanto el BS1 como el BS4 tienen una función de autoprogramación. Entonces, digamos que hay varias formas de programar este panel, pero la que más se recomienda o la que más fácil les hace programar su sistema es que los paneles tienen una opción de autoprogramación, donde yo básicamente entro a la opción de menú, le digo programar, le digo autoprogramación y mi sistema me va a encontrar o me va a crear una base de datos dentro del panel con todos los dispositivos que tiene conectados. Cuando digo todos los dispositivos es que él va a saber qué tarjetas de lazo tiene conectadas, qué dispositivos tiene conectados, tanto detectores como módulos, anunciadores remotos, y él crea esa base de datos. Entonces, cuando yo le digo autoprogramación, él te entrega un resumen donde te dice que por cada lazo cuántos dispositivos encontraste, y él crea una única correlación, donde cualquier evento de entrada activa todos tus dispositivos de salida. Ya cuando yo termino de hacer esa autoprogramación, lo que yo puedo hacer es ir, conectarme a mi panel, a comunicaciones, darle conectar y darle leer desde el panel. Entonces, cuando yo hago eso, lo que yo voy a tener es que aquí en la configuración de mis dispositivos, pues me van a aparecer, dependiendo pues los modelos, la cantidad de dispositivos que él encontró. Entonces, aquí estoy haciendo un ejemplo. Estoy creando algunos detectores de humo, algunos detectores de humo térmicos. Por aquí va a seleccionar algunas estaciones manuales. Por ejemplo, esta 278. Listo. Supongamos que estos fueron los detectores que me encontró mi panel. Entonces, de la misma manera, aquí yo haciendo la selección en cada dispositivo, aquí a la derecha me va a aparecer la configuración de ese dispositivo. Entonces, un dispositivo tipo humo, aquí ya puedo empezar a colocar mis etiquetas. Entonces, detector de humo, recepción, por ejemplo, y así sucesivamente. Puedo cambiar etiquetas, puedo cambiar sensibilidades, cambiar tipos de base, pero lo que se utiliza mucho en la autoprogramación es que él te va a entregar toda esta información. Ya prácticamente lo único que ustedes van a tener que hacer es colocar etiquetas, modificar su matriz causa-efecto y escribirle al panel. Aquí voy a crear algunos otros módulos, unos CC1 que son módulos de salida para sonificar las sirenas. Aquí este le voy a colocar, por ejemplo, sirenas piso 2 y a este sirenas piso 3. Sirenas piso 3. Listo. Y estos dejémoslos como detector 2 para cambiarles detector 2. Y cambiamos esta etiqueta.
Aquí pueden utilizar control C, control B. Las etiquetas pues van de acuerdo a sus proyectos. Creo que con estas dejémoslo así. Aquí en la parte de abajo es el mismo tema del filtro para enviar la información, pero lo habíamos visto por tipo de evento y por zonas. Entonces aquí yo lo puedo hacer inclusive por dispositivo. Yo podría decirle que esta estación manual, por ejemplo, sí la deseo hacer y por qué tipo de evento. Mire que está seleccionada la estación manual y la estación manual tiene evento activo, alarma verificada, deshabilitar, mantenimiento, prealarma, prueba, falla y activación nivel 3. Entonces yo le puedo decir por cada tipo de evento, si deseo esa información enviarla a al puerto de impresión, a las receptoras, tanto telefónicas como IP. Entonces es la misma parte, pero ya específicamente a un dispositivo o a un tipo de evento de cierto dispositivo. Entonces aquí es donde yo hago toda la configuración de todo lo que son mis detectores y mis módulos. En caso de que yo tenga un panel BS4, miren que aquí como estamos trabajando en el BS1, únicamente me aparece una pestaña que dice dispositivos lazo 1. Ahorita cuando vayamos al BS4 se van a dar cuenta que aparecen la cantidad de pestañas dependiendo la cantidad de tarjetas de lazo que yo tenga. ¿Listo? Entonces en esta pestaña hacemos toda esta parte de etiquetas y demás. Ya habiendo creado un poco estos dispositivos, ahora sí puedo regresarme aquí a la parte de las correlaciones y mostrarles un poco cómo se correlacionan estos paneles. Entonces lo que yo hago es, aquí me aparecen aquí a la derecha pues mis etiquetas o mis líneas de mensaje y yo lo que empiezo es asignar qué detectores van a estar, por ejemplo, que cuando se me activen qué detectores. Voy a asignar acá, por ejemplo, todos los detectores que tengo. Van a ser eventos de entrada, inclusive también la estación manual, la selecciono aquí, la 278. Listo, entonces le estoy diciendo que cuando se me active cualquiera de estos detectores, voy a aprender y mire que aquí ya me aparecen los CC1s. Antes únicamente me aparecían los NACs. Entonces yo le puedo decir que cuando se me active cualquiera de estos detectores, me va a activar este NAC y me va a activar este CC1, por ejemplo. Y puedo crear otra correlación para, por ejemplo, solo con la estación manual, activar el otro NAC2 con el otro CC1. Y de esta manera ustedes pueden jugar con hasta 200 correlaciones, si no estoy mal, ¿sí? 199, donde definen qué eventos de entrada pueden ser activados para activar qué eventos de salida. Aquí cuando yo les hablaba, en el ejemplo 1, que seleccioné más dispositivos, yo puedo decirle acá, conteo de 2 activaciones. Es cuando 2 de todos estos dispositivos que están en entrada se me activen. Puedo aquí darle un tiempo. Entonces, cuando se me cumpla esa condición de cuánto, espere 10 segundos o 9, lo que yo quiera, y luego sí me va a activar estas salidas. Esto de esta manera es que se programan las zonas cruzadas en la parte de supresión y demás. Entonces, es realmente muy sencillo configurar o correlacionar estos equipos como tal. Voy a mostrarles aquí algunas diferencias del panel 2. Entonces, como les decía, una es la parte de los NACs y la otra parte es en dispositivos. Entonces, aquí en configuración de dispositivos, mire que aparece detectores y módulos en otra pestaña. Y aquí únicamente me aparecen estas dos pestañas porque está configurado por defecto como si tuviera una única tarjeta de lazo. Si yo voy al modelo del panel y aquí en la parte de lazos defino más lazos, aquí número de lazos, si yo le digo digamos que 4 lazos, cuando yo me regreso a la configuración de los dispositivos, entonces me sale por cada lazo lo que veíamos igual en el BS1, habilitar el mapeo clase A, clase B. Y cuando voy a la parte de la configuración de dispositivos, me aparecen pues tanto las pestañas de detectores lazo 1, módulos lazo 1, para el lazo 2 y así sucesivamente. Esto es un poco lo que podemos hacer con nuestro software. Algo nuevo con las nuevas 2 tarjetas. Desde aquí, en caso de programar el módulo Bridge, yo puedo utilizar con clic derecho, exportar el archivo para importarlo al FSB e importarlo,
Lo mismo para integrar a nuestro firewalls en caso de que deseemos monitorear estos paneles por firewalls sobre IP y exportar una plantilla. Entonces aquí podemos exportar físicamente esos proyectos. Aquí también tiene una opción para guardar, para exportar o importar los proyectos. Como les decía, pues es un software que no requiere ninguna licencia, que lo pueden descargar gratuitamente. La última versión que estamos trabajando es la 4.5, que es esta que estamos viendo. Por lo general sacamos 3 o 4 versiones al año. Y bueno, es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy, un poco enseñarles qué se puede hacer con el software. No sé, Rodolfo, si tenemos preguntas, inquietudes. Me gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan para mirar si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta acerca del software o de cosas que necesiten de pronto algún apoyo o aclarar dudas. Hola Diego, sí, tenemos a Samuel Marcelo que nos pregunta sobre la configuración de prealarmas. Perdón. Ok, para la parte de las prealarmas, entonces tenemos que ir a nuestros dispositivos de humo y aquí en prealarma, pues defines el porcentaje al cual se te va a activar esa prealarma de ese dispositivo. Entonces, si va a ser al 50% de oscurecimiento, entonces aquí en prealarma es donde defines qué porcentaje de oscurecimiento vas a setear esa prealarma para que te mande ese evento de prealarma como tal. Gracias, Diego. Invitamos a los demás participantes a escribirnos sus preguntas para poder dar las respuestas, por favor. Por ahí Miguel está levantando la mano o Rodolfo. Miguel, ¿qué era? Lo alcancé a ver ahí. Acá hay dos. Miguel. Voy a habilitar. Miguel, ¿tienes audio? Voy a habilitarle el audio por si de pronto la quiere hacer. Ahí ya te di acceso a Miguel y a Eric también le voy a dar acceso al audio. Miguel, ahí ya tienes acceso a hablar. Si quieres hacer la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, allá te escuchamos. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Para el tema de supresión, cuando se configura la zona cruzada, ¿es necesario adicionar algún módulo, digamos, para la conexión de la solenoide? Sí, claro que sí. Tú tienes que utilizar un módulo que es el módulo REL. Entonces, cuando tú lo asignas acá, yo te decía que ese lo debes programar por software. Cuando tú lo asignas acá, es un módulo, es este que dice REL, lo voy a soltar aquí en el 14, es un módulo que te consume 6 direcciones. ¿Listo? Esas 6 direcciones básicamente son una para el botón de aborto, la estación manual de descarga, lo que es la parte del módulo de release y el módulo de pre-release. Aquí inclusive en la ayuda, voy a cerrar un segundo acá esta ventana. Déjame ocultar esto. ¿Cómo quito esto de aquí que no me deja ver mi menú? Ya. Aquí en la parte de ayuda, en temas de ayuda, en paneles de control direccionables, en módulo de liberación, aquí explican el funcionamiento, un poco la configuración de los deep switch y demás. Físicamente este es el módulo REL. Listo, la parte de los tiempos y demás. ¿Cómo funciona? Prácticamente cómo va a funcionar la liberación automática y la liberación manual. Y lo que tú tienes que hacer es seguir este paso a paso. ¿Listo? Aquí te dice el paso a paso de qué debes hacer tal cual.
Aquí es cómo se agrega. Y por último te explica aquí cómo correlacionarlo, que básicamente haces una regla donde todos tus eventos de alarma te generan una preliberación. Y aquí la segunda es la zona cruzada. Miren que son todos los eventos, pero el contador de activaciones en 2. Entonces aquí es donde básicamente haces la zona cruzada y ligas la liberación como tal. Y el otro, este es para la parte del reset. Entonces es un evento de restablecer para restaurar tu sistema normal. Y esta cuarta es opcional. Es más para el alistamiento de tu zona de supresión. Pero sí necesitas un módulo especial y se llama GSRL en los paneles BS1 y BS2. Capacidades. Por lazo yo puedo tener hasta 10 módulos de extinción. Y pues la otra opción también es por la cantidad de direcciones libres que tengas. Entonces, como te decía, el módulo de extinción tiene 6 direcciones. Entonces, también va a depender de la disponibilidad de direcciones de módulo que tengas o máximo 10 por lazos. En un BS4 tú podrías llegar a tener hasta 40 zonas de extinción. Ok, muchas gracias. Ok, Miguel. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Eric por ahí había levantado la mano y por allá le di acceso. Sí, ya te escuchamos, Eric. Aló, para configurar un detector de ducto y que cuando se active habilite un motor de aire, se tiene que colocar un contacto seco, ¿correcto? Y Exacto. este es el que tiene que habilitar el motor. Ahí necesito trabajar con la correlación, ¿correcto? Exacto, mira, sería tan sencillo como esto. Este módulo SD es nuestro detector de ducto. ¿Listo? Entonces tú tendrías este equipo, igual, le dices, bueno, sé, ducto norte, por ejemplo. Y tú tendrías también un módulo CR, que es este, que sería el que te va a dar el encendido extractor, no sé. Extractor, o motor, dijiste. Motor norte. Entonces, este es tu detector de ducto y este es el módulo de salida de contacto seco que te va a dar el arranque al motor. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es una correlación. Entonces, seleccionas una que esté libre, digamos la 5. Y en tu evento de entrada va a ser tu dispositivo de ducto. Aquí está. Y en tu salida vas a mandar el contacto seco. Y si deseas, puedes dar acá una demora de 10 segundos. Entonces, se activa mi detector, espera 10 segundos y se te va a activar el módulo CR. Eso es lo único que tendrías que hacer. Y automáticamente debería ya levantar, ¿no? Encender el motor. Sí, correcto, así es. Sí, el CR lo único que te va a hacer es te va a cerrar el circuito. Inclusive para esa parte de motores tenemos un módulo que es de alta corriente. Este CR máximo te maneja 2 amperios. Hay uno que se llama GSA CRH. Ese te soporta hasta 5 amperios. Pero por lo general tú tienes tu contactor aislando esa parte de carga. Entonces con el CR lo único que hace es cerrar el circuito para que arranque tu motor. Ok. Y cuando se restaura, pues hace el evento inverso. Entonces se restauró tu detector, automáticamente te apaga tu CR. No necesito tener otro contacto seco para cuando se apague el motor. Con uno solo nada más. Exacto, con uno solo nada más. Gracias. Ok. Bueno, Rodolfo, yo no veo aquí más preguntas ni manos levantadas. Bueno, no, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, ADNT por el espacio. Espero haya sido provechosa la charla y pues hasta una próxima oportunidad. Sí, por supuesto, Diego. Ah, por aquí Contigo. está Denis. Denis está levantando la mano. Voy a darle acceso ahí al micrófono. Perfecto. Ujú.
No, ya la bajó. No, pero él la levantó. Uy, espera, Rubén Ok. también. Ahí habilité a Luis Fernando. No, creo que no tienen. Ya, Rubén ahí está hablando. Buenos días. Una consulta. Por si acaso, los paneles, por ejemplo, mm, tengo un panel, el cliente se le ha olvidado la clave, le han cambiado la clave de configuración, ¿no? Para poder regresarlo a un sistema de fabricación sin necesidad que no tengo la clave, ¿cómo podía restaurarlo el panel? Ok, Rubén, ahí necesitamos que puede ser por medio de NT, tú me hagas llegar a mí o a cualquier persona de soporte de nosotros una cartica, una carta donde tu cliente autorice a tu empresa para hacer la solicitud de una clave temporal. Entonces, con esa carta ya nos colocamos en contacto con la persona que ellos nos dirijan la carta o el correo con el cual nos lo dirigen hacia nosotros para poder coordinar. Cuando tú estás en campo, nosotros podemos generar una clave temporal que va ligada a la fecha que tiene tu panel. Entonces nos colocamos de acuerdo, tú me dices tal día voy a estar donde mi cliente en el panel, le digo ok, yo reservo en mi agenda una hora para la cual nos vamos a conectar, donde tú me pasas, el panel tiene tal fecha el día de hoy y yo te genero una clave temporal que ya puedes pues colocarla y ahí ya tienes acceso a entrar y cambiar la clave y pues ya desde allí ya puedes restaurar tu panel por default o cambiar la programación que necesites, cambiar las claves y demás. Pero es la forma que lo puedes hacer. No hay otra manera de que tú coloques tu panel por defecto porque para escribirle al panel tú necesitas loguearte con la clave y si cambiaron las claves pues no la vas a poder sobreescribir para volverlo por defecto. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Una consulta. Buenos días. Buenos días. A la hora que tú haces la correlación de zonas en el software, ¿hay una manera de poder simularlo de manera virtual para ver cómo está operando tu sistema? No. Como un simulador y demás, no lo tenemos. Ya, gracias. ¿Ok? Bueno, Diego, creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí, creo que no. Igual hacerles informar a los espectadores que por interno o también compartir por el chat grupal mis contactos. Allí, si saltara una pregunta adicional, ¿no? Nos puede contactar, escribir por WhatsApp, por correo, que a la verdad se van a ser atendidos, ¿no? Y bueno, ya estamos por punto de cumplir la hora. A ti, Diego, agradecerte por la charla. Y por qué no comprometerte una vez más para otra charla más adelante, ya sea de esta categoría u otra. Y bueno, no sé si algo más que tú quieras acotar. No, Rodolfo, muchísimas gracias por el espacio y como tú dices, espero haya sido provechosa y cualquier cosa estamos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. A ti, Diego, por la explicación y a los espectadores por haberse citado el día de hoy, ¿no? Muy amable con todos, que tengan buen día. Hasta luego, buen día.